Paz de Cristo, sean todos y todas muy bienvenidos una vez más a este tiempo devocional donde junto al Ministerio de Mujeres Dejando Huellas compartimos una enseñanza a la luz de la palabra de Dios, siempre basados y apoyándonos en lo que las Escrituras Sagradas nos recomiendan y nos aconsejan, también respaldados siempre en oración, guiándonos por el Espíritu Santo. Vamos a comenzar este tiempo como corresponde, como hijas del Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a comenzar esta oración en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Padre Santo, bendito Rey, maravilloso eres tú, Señor. Digno de ser alabado, exaltado y glorificado, Padre. No hay Dios como tú, ni quien salve fuera de ti. Todo lo que somos, todo lo que tenemos es por gracia, por tu misericordia, por tus bondades, porque te ha placido, Señor. Tú nos amaste primero. Gracias, Padre eterno, por enseñarnos también a amarte. Gracias, bendito Dios, por todo lo que nos das, por todo lo que somos y también por todo lo que no permites que tengamos, porque nos puede dañar. Recibe la gloria, la honra y la alabanza, Padre Santo, y en medio de este tiempo devocional yo te pido a ti, Señor, que tomes control de todo. Tú siempre tienes el control, bendito Rey. Nada escapa a tus manos. Yo hoy me pongo a tu disposición. Junto con mis hermanas de este ministerio nos ponemos en tu disposición y tus hijas dispuestas a oír, a aprender todas juntas, a escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a no distraernos, a mantener nuestra fe y nuestra confianza solo en ti, soberano Rey. Lo pido todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios, por siempre. Amén, amén y amén. Como les decía, ya vamos a comenzar a compartir la enseñanza de esta semana. Y esta semana el título de la palabra que vamos a compartir lleva por nombre Perseverando en la Fe. Y antes de entrar de lleno a lo que es la enseñanza en sí, esta palabra que el Señor ha puesto en el corazón de esta su servidora para que podamos nosotros aprender este día, me gustaría que pudiéramos entender un poquito más de acuerdo al significado de la palabra perseverar. Y en el diccionario dice que es mantenerse constante en lo que uno ha comenzado, ya sea una actitud o una opinión. En Mateo 24, del 10 al 13, dice lo siguiente, en el nombre de Cristo leemos: muchos tropezarán entonces, refiriéndose a este tiempo, mis amadas hermanas, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué maravilloso es nuestro Dios. Qué maravilloso es nuestro Salvador. Mire, perseverar, como ya vimos, es mantenerse firme en la convicción. En el caso nuestro como hijas e hijos del Señor, es mantenernos firmes con la mirada en Cristo, confiando que todo lo que Él dijo de nosotros sería como Él lo dijo. Y que nuestra vida está completamente en sus manos, sin importar los cambios, sin importar si hace frío, si hace calor, si hay abundancia o si hay escasez. El apóstol Pablo lo decía: me he acostumbrado, he aprendido a vivir tanto en la abundancia como en la escasez. Porque eso es perseverar. No condicionar nuestro servicio a Dios dependiendo de las circunstancias.
Mirar el objetivo sin distracción. Y esto pareciera que cuando el camino es llano, cuando el camino es liso, cuando no hay piedras en el camino, pareciera que es más fácil. Pareciera que es más fácil, pero en verdad hoy día, mis amados hermanos y hermanas, debemos tener cuidado incluso cuando estamos tranquilos, porque estar muy tranquilos también nos puede distraer del objetivo, de la meta, que es Cristo. Porque vea usted, a veces estamos tan tranquilos y tan desocupados que tomamos nuestro dispositivo móvil y comenzamos a buscar videos, fotos, informaciones y podemos pasar horas escuchando muchas veces cosas que no están alineadas con el plan de Dios, que no son buenas para nuestra vida y lo tomamos tan a la ligera porque decimos, no, pero es que yo sé que esto no es así, o yo soy una hija de Dios, tengo mi confianza puesta en Cristo, pero ¿sabe qué? La Escritura dice que el Señor nos ha enviado como ovejas entre medio de lobos rapaces. ¿Qué quiere decir esto? Debemos estar sigilosos. Debemos cuidarlo todo, como dice la Escritura. Revísenlo, revisen todo, cuestionen todo. Y quédense con lo bueno. ¿Y cómo saber qué es lo bueno? Leyendo las Escrituras sagradas, buscando al Señor en intimidad, porque nuestro Dios, al que lo busca, Él no le niega nada. Perseverar. Perseverar es necesario en este tiempo, más aún cuando vienen situaciones adversas. Porque ahí parece que efectivamente se nos mueve el piso, se nos mueve el terreno cuando algo no sale como esperábamos, cuando algo no funciona como debería o creemos que debería funcionar. Vamos a ver que a veces cuando recibimos una mala noticia, cuando el Señor cambia los planes para nuestra vida, nos cuesta aceptarlo. Y cuando nos cuesta aceptarlo y comenzamos a cuestionar a Dios, a quien no debemos cuestionar, debemos cuestionarlo todo aquí en la tierra, entre nosotros, a través de la palabra de Dios. Pero a Dios no lo podemos cuestionar. Vamos a ver que cuando las cosas, el Señor, que lo conoce todo, que es perfecto, que es bueno, que nos ama, con un amor tan grande que no podemos olvidar que vino y puso su vida en una cruz por nosotros, para librarnos de la culpa que cargábamos antes de que Él se ofreciera como un holocausto ante el Padre, Dios Todopoderoso. Vamos a ver en 1 Corintios 10:13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí el Señor nos habla, de acuerdo a las Escrituras Sagradas, de que todo lo que nosotros enfrentemos en nuestra vida no es más grande de lo que podemos nosotros soportar. Pero a veces nos cuesta porque hemos descuidado tanto, como les decía anteriormente, en la quietud, en la tranquilidad, en esas bondades del Señor, de que estamos sanos, que tenemos el alimento necesario, no tenemos preocupación por el vestuario, por nuestra vivienda, lo tenemos aparentemente todo resuelto. Nos dejamos llevar por cosas que no nos convienen.
Y entonces, en medio de esas cosas que van dejando pequeños residuos en nuestro corazón, comenzamos a sentir que nosotros tenemos derecho, que nosotros merecemos todas las bondades del Señor y que nosotros podemos reclamar cuando las cosas no van tan bien. Pero las Sagradas Escrituras nos muestran otra cosa. Nosotros podemos pedirle al Señor lo que queramos y Él claramente quiere darnos solo cosas buenas, pero también nos advirtió que nuestro camino, el camino de aquellos que creemos en Él, no va a ser fácil. Él no habló de un camino de rosas, sino que habló que el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo. A veces lo decimos tan ligeramente, pero negarse a sí mismo es imitar a Cristo. Él se despojó de toda su gloria, vino a la tierra, tomó forma humana, se puso al mismo nivel de su creación, porque nosotros somos creación de Él, pero nosotros tendemos a tener un cierto ego interno que se ve alimentado con todas estas cosas, ideologías y cosas del mundo, que como nosotros a veces nos mimetizamos, nos mezclamos, ya sea en la entretención, ya sea en cuanto a los noticieros, nos dejamos ahí dejar registros en nuestra mente, en nuestro corazón, y entonces comenzamos a sentir altivez, arrogancia. Y se nos olvida que nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, es humilde y sencillo al punto de venir a la tierra despojándose de todo. Esa gloria que nosotros ni siquiera podemos comprender, pero a nosotros nos cuesta despojarnos de cosas materiales, perecibles, de títulos, de circunstancias, de personas. Y cuando nos vemos enfrentados a ciertas situaciones complicadas, entonces nuestra mirada se desvía, a veces sutilmente y en otras completamente opuesta a la voluntad de Dios. Vamos a ver un caso muy específico en la Escritura de un varón que verdaderamente nos enseña a aceptar la voluntad de Dios en circunstancias que a cualquier ojo humano son injustas. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 14, encontramos la historia de un joven que lo tenía todo. Tenía fuerza, valentía, tenía título, tenía riquezas, pero tenía algo muy importante también. Algo muy valioso, más valioso que cualquier cosa de la tierra. Amaba a Dios. Amaba a Dios. Y estamos hablando de Jonatán, hijo del rey, heredero al trono, favorecido de Dios y un hombre lleno de fe. Vamos a ver que Jonatán era el heredero al trono, era el hijo del rey Saúl, príncipe, legítimo heredero al trono, es decir, tenía el derecho de ser el próximo rey de Israel después de su padre. Él tenía todo, las riquezas, las comodidades, pero también era un guerrero valiente, pero valiente y esforzado en las fuerzas de Dios. Él cada vez que iba a enfrentarse a sus enemigos se ponía en las manos del Señor.
Este príncipe heredero recibe una noticia totalmente inesperada. Ya no sería el rey de Israel. Dios había desechado a su padre por la desobediencia, por la altivez, la arrogancia que él tenía, y por consecuencia, él también es despojado de lo que legítimamente le correspondía. Él iba a ser el rey de Israel. Y sin embargo, Dios unge a David para ser el próximo rey de su pueblo. Y vamos a ver que este varón de Dios tremendo, la verdad, tremendo varón de Dios, porque no se revela. No dice la Escritura en ningún momento que este varón dijera qué injusto es, yo soy el heredero al trono, sino que acepta con humildad la voluntad de Dios en su vida. Y cuando nosotros miramos la historia de Jonatán y David, nos gozamos de la amistad tan linda, tan leal y todo, pero nos olvidamos de todo lo que significó para Jonatán en lo humano. Mirar un corazón noble detrás de este varón, un corazón tan noble y tan entregado a su Dios, que no se aferró a las cosas visibles, como lo hizo su padre Saúl, que intentó matar a David durante todo el resto de su vida. Vamos a ver que en Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Estamos viendo que Jonatán era el heredero al trono. Nosotros somos herederos de Dios. Herederos de Dios, mis amadas hermanas, coherederos con Cristo. ¡Qué mayor herencia! ¡Qué maravilla! ¡Qué regalo tan grande de parte de Dios para nosotras! Y entonces, si nosotros entendemos esto, no es tan fácil ponerse en el lugar de Jonatán, porque nosotras no tenemos ese nivel de herencia que sea arrebatada simplemente porque nuestro padre falló ante Dios. Por lo tanto, nunca vamos a lograr entender, pero sí podemos entender por qué para él fue mayor la recompensa del cielo. Él se aferró a lo que Dios le ofrecía y no dudó que la voluntad de Dios para su vida era perfecta, aunque no se alineaba a lo que él esperaba, a lo que de acuerdo a las leyes legítimamente le correspondía. Y es hermoso, yo me gozo siempre que estudio la escritura respecto a Jonatán, porque me estremece la nobleza de este varón, el amor y la lealtad, tanto a David como a su padre. Este varón guerrero era un experto arquero que no confiaba en su fuerza, como ya habíamos dicho, sino que en el Todopoderoso. Ahí vamos a ver que en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, verso 6, habla de que cuando ellos iban a entrar a la guarnición de los filisteos, iba él solamente con su paje de armas, y él le dice a este paje de armas, le dice: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová con nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con mucho o con pocos. Aquí se refleja la confianza y la certeza que él tenía en su Dios. Iba él solo con su paje de armas.
Y si usted lee la escritura ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 1 en adelante, va a estar viendo cómo el Señor le entregó esta guarnición completa a él y a su paje de armas. Porque Dios favorecía a Jonatán. Dios estaba con Jonatán. No fue que Jonatán falló en algo. No fue que Jonatán se rebeló contra Dios y por eso perdió el trono o la herencia al trono. Fue sencillamente una consecuencia, resultado de los pecados de su padre. Vamos a ver que Jonatán tenía tal convicción de que Dios estaba con él, que se enfrenta, pero no sin antes ponerse en las manos de su Dios, invocando su nombre. Como dice Filipenses 4:13, cuando nosotros creemos en el Señor y nos ponemos en sus manos, todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Esto lo tenía muy claro Jonatán y es algo digno de imitar, aunque se hace difícil. Y nosotros enfrentamos cosas mucho, pero mucho más ínfimas comparadas con la realidad que vivió este príncipe heredero al trono. Vamos a ver que Jonatán tenía una amistad con David tan especial porque esto deriva de la relación personal que tenía con su Dios. Él amaba tanto a Dios que sabía que si él había escogido a David como el próximo rey de Israel, eso era la voluntad perfecta, era lo correcto y él no se iba a oponer, él no se iba a rebelar. Él perfectamente podía haberse alineado con su padre, Saúl, que lo único que hacía era tratar de matar a David. Desde el momento que supo que había sido ungido como el próximo rey, los celos y la envidia por el favor que había de parte de Dios en David, tanto en la guerra, tanto donde él fuera, lo trastornaron. Y entonces su objetivo a partir de ese momento era simplemente quitarle la vida a David, es decir, ir en contra de la voluntad de Dios. Como si nosotros pudiéramos torcerle la mano al Todopoderoso. La verdad que Samuel en una parte de la escritura le dice locamente has hecho, y sinceramente es una locura. Es una locura lo que Saúl intentó hacer. Y es una locura, mis hermanas, rebelarnos contra la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida, aunque nos parezca injusta, aunque nos parezca que no lo merecemos, que no hicimos nada. Jonatán no había hecho nada malo, creyó en su Dios, se aferró a su Dios, sirvió a su Dios con todas sus fuerzas. Y sin embargo, le fue arrebatada el derecho legítimo de ser el próximo rey de Israel. Pero Jonatán no actuó con pataletas. Él actuó haciendo un pacto divino con David. Y vemos como en el proceso él estuvo siempre resguardando la vida de David, dándole aviso de cuando su padre quería atacarlo, tratando de resolver la relación entre su padre y David, porque también quiso conciliar las cosas en un momento. Él quiso que se arreglaran, pero Saúl estaba tan turbado, se había dejado llevar tanto por el odio, la rabia, los celos, la envidia, que si no tenemos cuidado, avanzan con rapidez en el corazón. Cuando nosotros los dejamos entrar, hermanas, puede pasar lo que le pasó a Saúl. Que si leemos la escritura en el primer y segundo libro de Samuel, vamos a estar viendo que este rey que había sido ungido por Dios, termina tan turbado y lejos del Señor que espíritus malignos lo atormentaban. Que Dios nos ayude
que el Señor nos ayude, porque ir en contra de la voluntad de Dios no es algo que vaya a darnos buenos resultados, mis hermanas. Este varón era leal. Él perseveró en su fe al Señor más allá de lo visible, más allá de las cosas tangibles. Ya no iba a ser rey, pero eso no lo distrajo. Sus hijos ya no iban a ser herederos del trono tampoco, porque a veces nosotros podemos aceptar cosas para nosotros, pero cuando se trata de nuestros hijos la cosa cambia. Él tenía hijos que también iban a ser herederos, pero no se aferró a nada de eso. Siguió con la mirada puesta en la meta, hacer la voluntad del Dios viviente. Él conocía tanto a Dios, tenía una relación tan estrecha con su Señor, que sabía que todo esto tenía un propósito mucho más grande, que tal vez él no entendía. No dice la Escritura mayores detalles, no dice si él alguna vez comentó al respecto algo, solo habla de cómo él se condujo frente a esta realidad, una realidad completamente opuesta a la que él había visualizado desde su nacimiento. Desde que él nació, era el príncipe heredero del trono de Israel. Sin embargo, llegó un momento en que Dios dijo, no, ya no quiero que Saúl ni su linaje continúen gobernando mi pueblo. Y se buscó un varón conforme a su corazón. Como dijo Samuel, se lo dice al propio rey Saúl. Y es tremendo, mis hermanas, porque hoy en día, la iglesia de este tiempo, nos cuesta mucho soltar posiciones, soltar títulos del tipo que sea, ya sea eclesiástico, ya sea por estudios superiores, en el trabajo, en el área que estemos. Nos cuesta. Y creemos que es nuestro derecho legítimo y que nadie lo puede arrebatar. Pero se nos olvida que nuestro Dios es soberano, que Él tiene el control de todo, de todo. Satanás, el diablo, no puede hacer nada, mis hermanas, nada, sin que Dios se lo permita. Por lo tanto, cuando a nosotros nos acontece algo, cuando el Señor visiblemente cambia radicalmente nuestra realidad, a nosotros nos gusta la parte de que cambió nuestro lamento en baile, pero no nos gusta cuando el Señor cambia la dirección y el curso de nuestra vida en una forma que no es la que esperábamos. Esto le ocurrió a Jonatán. Pero este varón, lleno de la presencia del Espíritu Santo en su vida, dedicó sus días a proteger al que sería el nuevo rey de Israel, David. No solo fueron amigos, sino que él fue también leal frente a las amenazas. Lo protegió, le advirtió, lo ayudó, lo acompañó. Y sin embargo, en esta lealtad con David, primero con Dios, porque la lealtad de Jonatán era primero a Dios y por ende a David, que era el ungido y elegido por Dios, en medio de esto él tampoco le falló a su padre. Él también fue leal. Él lo honraba, a pesar de que sabía que su padre estaba equivocado, que había sido desechado por Dios. Él lo acompañó.
hasta el final de sus días, aunque se esforzó mucho, mucho para que Saúl comprendiera que David no era una amenaza para él, que David lo amaba. Pero a veces nos cuesta comprender cuando el Señor escoge una atalaya, toma a alguien. A David lo tomó de allá, de entre la majada de las ovejas. Cuando Dios toma a alguien que no está en la línea de sucesión, de acuerdo a los protocolos humanos, entonces nosotros lo primero que hacemos es rechazar, cuestionar y señalar. Cuando el Señor toma un instrumento que no ha sido instruido por los eruditos de las organizaciones religiosas de este tiempo, nosotros tendemos a desconfiar. Pero aquí, en la vida de Jonatán, Saúl y David, vemos como Dios cambió completamente el escenario de la vida de 3 personas. El primero era el rey escogido por Dios, el primer rey de Israel, porque el pueblo lo pidió, no porque Dios hubiese querido poner un rey. Dios quiere ser Él y nosotros, no quiere intermediarios, pero el pueblo, queriendo siempre parecerse al mundo, quiso ser igual que los otros pueblos y tener rey. Sin embargo, Saúl se envaneció, y aquí vemos lo que hablábamos al principio. A veces las cosas buenas nos hacen mal cuando no mantenemos la mirada en nuestro Señor y Dios. Perseverar en la fe, mis hermanas, significa mirar a Cristo siempre. No importa lo que esté pasando. Mirarlo cuando nos va bien y mirarlo cuando nos va mal. Siempre. Con gratitud, con alabanza, porque Él lo merece, porque Él es Dios. No importa lo que esté pasando en nuestra vida. Créame que si usted ve las escrituras sagradas, se interioriza en ellas, va a ver que Dios siempre tiene el control y es perfecto en todo lo que permite para nuestra vida. Por lo tanto, cuando nosotros estemos frente a una situación diferente, cuando venga un diagnóstico de esos que nos sacuden, porque el enemigo viene y le pone fecha de término a su vida. Pero recordemos que él no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Por lo tanto, siempre su vida está en las manos de Dios, mi amada hermana. Jonatán lo entendía tan bien, su relación era tan estrecha con este Dios maravilloso y eterno, que él no dudó ni un solo momento en alinearse con el plan perfecto de Dios, aunque esto no lo incluyera a él, no lo incluyera a él en el linaje de reyes para Israel. Él se enfocó por hacer la voluntad del Todopoderoso. Amó a David. Amó al nuevo rey de Israel, más allá de lo que significaba para él perderlo todo. Se esforzó por ayudarlo y agradó a Dios en todo lo que estuvo en sus manos. Tanto que estuvo con su padre, sabiendo que él estaba equivocado, pero él estuvo con su padre hasta el final. Este varón era un guerrero valiente
Y llegado el momento, Saúl, tan distorsionado, tan lejos de Dios, comenzó a tomar decisiones completamente equivocadas. Es lo que nos pasa cuando dejamos de buscar a Dios en intimidad, cuando nos conformamos con estar en el templo un par de veces en la semana, con cantar alabanzas y coritos en la casa, pero no buscamos al Señor en intimidad. Cuando no tenemos esa relación estrecha necesaria con nuestro Dios, comenzamos a tomar decisiones nefastas que traen consecuencias a nuestra vida, que alteran y también complican y afectan a nuestros seres amados. Jonatán no tenía nada que ver con la actitud de su padre, pero su vida se vio afectada por sus malas decisiones. Nosotros amamos a nuestros hijos, nosotras somos madres. Los padres amamos a nuestros hijos y deseamos lo mejor para ellos. Y no hay nada mejor que podamos desearles que estén llenos de la presencia del Dios viviente, especialmente en este tiempo, donde todo es posible, permitido. Lo bueno es llamado malo y lo malo es llamado bueno. Necesitamos nutrir a nuestros hijos. Necesitamos nosotros estar bien, tomados firmes de la mano de nuestro Dios, para que por consecuencia ellos reciban la misma bendición y aún mayor. Vamos a ver que Jonatán, y ya para ir concluyendo esta enseñanza, nos deja un legado tremendo, nos deja ejemplos de lealtad, de humildad, espiritualidad genuina. Más allá de, bueno, pero yo soy el príncipe. Bueno, pero yo no le he fallado a Dios. Él podría haber ido, Señor, pero yo qué hice, ¿por qué me despojas a mí de esto? Es mi derecho. Y lo era. A los ojos de cualquier persona, lo que le pasó a Jonatán y a su generación, a su descendencia, era injusto. Pero vamos a ver que en Isaías 64:6 el Señor nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicias, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nosotros, nuestra justicia, son como trapos inmundos delante de Dios. Cuando nosotros, mis amadas hermanas, estemos frente a una situación que claramente no es agradable, no es lo que esperamos, que muchas veces nos quita el sueño, nos hace llorar, nos duele, nos afecta, no podemos decir que Dios es injusto. Lo que tenemos que hacer es clamar, ponernos en sus manos y decirle: Señor, heme aquí, llévame donde tú quieras, yo voy donde tú quieras, porque yo voy a servirte, más allá de la posición, más allá de la condición, más allá del título, yo voy a servirte. Jonatán perseveró hasta el final y él encuentra su muerte junto a su padre en una batalla en el monte Gilboa. Los matan a los dos. Y la historia dice que les cortan la cabeza y los cuelgan, deshonrando. Muy trágico el final de un varón de Dios.
Pero cuando usted sienta la tentación de cuestionar a Dios por lo que está viviendo, pregúntese, ¿qué tan justo fue que Cristo tomara su lugar y el mío en la cruz? ¿Qué tan justo fue que Él recibiera esos azotes que merecíamos nosotros? ¿Qué tan justo fue que le pusieran esa corona de espinas clavada? Medite, lea la escritura, empápese, mi hermana, de la verdad de Dios y persevere en la fe, hoy más que nunca. Los tiempos se han acortado, las señales todas visibles para incrédulos inclusive. No se deje engañar por el enemigo. No sé qué es lo que está viviendo usted. Yo sé lo que está pasando en mi vida. Yo sé que el Señor tiene el control de todo. Y cuando tengo debilidad, cuando viene el enemigo, porque el enemigo no pierde oportunidad, mis hermanas. Y cuando nos ve un poquito débil o un poquito distraídas, viene a susurrarnos al oído. Pero nosotros debemos mantener la mirada en nuestro Señor y Salvador, más allá de lo que parece, de lo que aparenta, y más allá de lo que pudiéramos estar sintiendo. Porque sí, va a haber momentos en que nos vamos a sentir muy mal. Va a haber momentos en que verdaderamente nuestra garganta no va a permitir que la voz salga. Pero incluso ahí está el Señor. Él estuvo antes que usted en su lugar. Él sabe lo que usted está viviendo. Él lo conoce todo. Pero nuestra mirada debe permanecer en Cristo. Nuestra mirada debe estar siempre en ese propósito superior. No se trata solo de mí. Jonatán entendió que no se trataba solo de él. Se trataba de algo mucho más grande. Recordemos que David es parte del linaje de Jesucristo. No podía ser cualquiera. Y no estoy desmereciendo a Jonatán, sino lo que Saúl desperdició, lo que él tuvo en sus manos. Y nosotros a veces descuidamos. Dios tiene algo grande para cada uno de nosotros. Dios quiere de nosotros que seamos testigos, que seamos luz, todos, no unos, no algunos pocos, todos. Y más allá de eso, quiere poder celebrar junto a usted, mi amada hermana, y toda su familia y todas sus generaciones, esa gran boda allá en los cielos. Lo que esté viviendo ahora, mi hermana, le garantizo que no merece la pena arriesgar esto tan valioso, tan grande, tan hermoso que nuestro Dios tiene preparado para nosotros. No se enfoque en lo que está enfrente suyo, enfóquese en nuestro Dios. Para finalizar, vamos a leer en Hebreos 12, versos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos del peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Dios Padre. Que Dios nos bendiga, mis hermanas. Yo espero de corazón que esta palabra haya hecho nido en su corazón, haya puesto el ungüento que alivia las heridas que seguramente las situaciones adversas han dejado en su vida, y haya renovado las fuerzas que se gastan después de cada batalla, recordando que nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Oremos, hermanas, para finalizar y para agradecer a Dios por esta maravillosa palabra. Bendito Rey, Dios Todopoderoso, gracias, gracias. Todo es tuyo, todo te pertenece, todo lo creaste. Me amaste, Señor, sabiendo quién yo era, sabiendo cuántas veces te iba a fallar. Me amaste. Me traes de vuelta una y otra vez cuando desvío mis pasos. Me corriges con amor y con dureza si fuera necesario, pero siempre por el bien superior para mi vida. Te agradezco por esta hora y este tiempo, por tus hijos y tus hijas que van a poder escuchar esta palabra, que van a poder recibir lo que tú quieres depositar en su corazón, que han recibido el aliento y las fuerzas nuevas para ponerse de pie y continuar hasta llegar a la meta, con la mirada puesta en ti, Señor, perseverando en la fe. Recibiremos la recompensa de estar a tu lado por la eternidad. Te ruego una unción especial para cada uno de nosotros. Revístenos de tu gracia una vez más. Guárdanos, protégenos, empápanos de tu presencia y llévanos como lumbreras, lámparas encendidas a donde quiera que vamos. El mundo necesita ver tu luz. Ayúdanos, Cristo, a ser el canal de bendición para los que aún no te han conocido. Gracias por todo, Padre. Recibe la gloria y la honra por siempre. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo, en el nombre del Mesías, el Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, amén y amén. Gracias, hermanas, por estar ahí. Que Dios les bendiga. El Ministerio de Mujeres Dejando Huellas siempre agradece por el apoyo, por sus oraciones y por estar siempre con nosotros en cada transmisión. Bendiciones.